Conversar, Patricia, nuevamente con quien ya conversábamos la semana pasada, el doctor Jesús Valverde, médico intensivista que trabaja en el Hospital 2 de Mayo, también tiene una práctica privada y es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor Valverde, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo, Patricia, a sus órdenes. Bueno, la semana pasada conversábamos, doctor, había unos números relacionados con nuestra capacidad en UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Usted decía que habíamos llegado al límite. Ayer se nos han dado otras cifras, no se ha precisado dónde, pero se supone que todavía tenemos una cantidad de ellas disponibles. Pero eso sí se nos ha dicho que de pronto están en las regiones donde felizmente no hay muchos casos. ¿Qué nos puede decir usted? Sí, bueno, la percepción que nosotros tenemos es que en Lima ya la cantidad de camas están copadas. Si bien es cierto, cuidados intensivos es una especialidad muy dinámica, o sea, la cama puede quedar libre por horas, ¿no? O el tiempo que necesite estar en condiciones de bioseguridad adecuadas para ser ocupadas inmediatamente por otro paciente que lo requiere, ¿no? Lo que es cierto es de que los pacientes están esperando cama en los hospitales ya, ¿no? Ujú. El paciente ingresa por emergencia, se hospitaliza en un área de hospitalización general, cuidados intensivos está ocupado por otro grupo de pacientes que están con soporte avanzado de vida, y estos pacientes de hospitalización que ya se encuentran en nuestras áreas hospitalarias están esperando ingresar a UCI. O Una sea, es muy pregunta, dinámico, ¿no? doctor Valverde. Usted nos señalaba la vez Ok. pasada que si se llegaba muy tarde a UCI, la capacidad de recuperación de ese paciente era básicamente baja. ¿En qué condiciones esperan cama los que están no tan graves, pero ya con su salud comprometida como para estar internados? Claro, cuidados intensivos no es solo soporte, sino recuperar al paciente que se encuentra en condiciones muy graves. Así es. Nosotros, ya son 6 semanas de estar con esta pandemia, hemos percibido de que el trabajo nuestro va más allá de UCI, ¿no? Nosotros tenemos que salir de cuidados intensivos para tratar de estabilizar al paciente, darle una mejor visión fuera de las áreas de cuidado intensivo. El gran trabajo del médico intensivista hoy en día está fuera de la UCI. O sea, determinar qué pacientes están en condición de riesgo para actuar de manera temprana y así evitar pues que en cuidado intensivo solo llegue el paciente que se encuentre en mala condición, de tal manera que podamos actuar de manera tardía. No, ayer hemos estado trabajando hasta tarde, hasta altas horas de la noche, de la madrugada, lo que vamos a presentar la Guía Nacional de Cuidados Intensivos, que lo estamos presentando al Ministerio de Salud, Ujú. en la cual vamos a diseñar lo que se llaman los equipos de respuesta rápida, ¿no? Los equipos de respuesta rápida son aquellos grupos de médicos intensivistas que van a salir fuera de la unidad y van a apoyar las unidades de hospitalización general, de tal manera que podamos tener una visión más amplia y clara de qué pacientes se encuentran en condición potencialmente muy crítica para actuar de manera temprana ahí y evitar pues de que el paciente con medidas de intervención llegue en condición muy mala a la UCI, ¿no? Así es. Vamos a salir fuera de Doctor la Valverde, unidad. por favor, espérenos un momentito que tenemos que revisar Sí. nuestros titulares, una brevísima pausa. Regresamos con usted en unos instantes, aquí en RPP Confianza por todos los medios. Las 6:34, estamos con Jesús Valverde, a quien ya hemos entrevistado antes. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el SOPEMI. Recordemos que los intensivistas son la primerísima línea de atención del COVID, los que están más cerca de los pacientes y, hay que decirlo, los que conocen la realidad en el campo, no en los papeles, no en las cifras. Doctor Valverde, queríamos hacerle una pregunta porque ustedes, junto con otras entidades, han sido críticos con respecto a la transparencia que debe tener el Estado cuando afirma cuántas camas UCI hay disponibles. Por ejemplo, se decía que había un número como 12 camas UCI disponibles en Lima y ustedes decían que esas camas ya no existían. ¿Cuánta información tienen ustedes para poder manejar, por ejemplo, para poder derivar a un paciente a un lugar donde hay una cama disponible? ¿Tienen esa información a la mano? No, la información que nos llega del Ministerio de Salud, del Comando COVID, es muy poca, ¿no? Ya. Nosotros coordinamos generalmente con nuestros jefes de guardia
para que ellos coordinen a su vez con otros hospitales si hubiera alguna cama libre en algún un hospital. Generalmente nuestro hospital de referencia es el hospital de ATE Vitarte, ¿no? Eso fue el diseño que se manejó. Pero ATE Vitarte siempre ha estado lleno. Siempre ha estado colapsado, efectivamente. Sí, siempre ha estado lleno, ¿no? O sea, ya no tiene mucho sentido que sea el hospital de referencia cuando de pronto, no sé, uno tiene una cama disponible en una clínica privada y ustedes tienen la capacidad para derivarlo ahí o no. No, ninguna, igual, ¿no? Yo también trabajo en la parte privada y las veces que hemos querido coordinar transferencias al hospital de ATE ha sido bastante frustro, ¿no? No se ha logrado. Bueno, eso es bastante... Ellos también... Eso, de nada nos sirve tener camas libres si tenemos a gente que está necesitándola con urgencia en un hospital y no se le puede llevar a otro. Es que aparentemente, Patricia, me parece que las camas libres están en provincias no afectadas, felizmente, por esta pandemia. Pero se hablaba de un número bastante pequeño, hay que decirlo, de camas libres en Lima. Y también recordemos, Ricardo, como nos ha mencionado el doctor Valverde, que este es un conteo dinámico, ¿no es cierto? Que en un día pueden no tener y al día siguiente tener 5 camas libres, ¿no? Sí, por ejemplo, y hay que reconocerlo, las personas, doctor, las personas que lamentablemente pierden la vida, ¿no? De pronto hay un número de días que ha estado grande en UCI, ¿no? Generalmente la cama queda libre cuando el paciente fallece, ¿no? Eso hay que ser claro. No es que el Ministerio de Salud haya, digamos, extendido rápidamente un número de camas hacia áreas de hospitalización. Es cierto que esta semana se van a presentar una cantidad importante de camas con crecimiento intrahospitalario, ¿no? O sea, las UCIs, que propiamente son la estructura hospitalaria, están siendo modificadas y esta semana se van a entregar una cantidad de camas nuevas, digamos, que se van a poner a disposición de los pacientes COVID. ¿Diría usted, señor Valverde, para ir terminando la entrevista, que no disponen de la información necesaria para tomar decisiones? Sí, porque yo preguntaría dónde están esas camas libres, nunca nos han referido. Ayer creo que insinuaron de que estaba fuera de Lima, ya que la capacidad de Lima está bastante holgada. No hay esa información. Además que ellos hacen un corte de información muy tarde y esta información que es que lo reportan el día de hoy, en realidad ha sido el día de ayer, ¿no? Efectivamente. Así es, es muy tardía la información para nosotros. Bueno, señor Valverde, esperemos que esta situación mejore. Se está pidiendo más transparencia al gobierno. Entendemos que algunos datos no son tan fáciles de recaudar, Ricardo, el doctor Valverde, pero se tiene que hacer un esfuerzo para que los médicos puedan tomar sus decisiones de manera adecuada, ¿no? Y para que todo... tener la información clara para poder ayudar a la mayor cantidad de pacientes. Efectivamente. Sin información trabajan a ciegas. Doctor Valverde, gracias por haber estado con nosotros. ¿Y ya está usted trabajando o todavía se dirige a su centro de trabajo? No, ya me voy a dirigir a mi centro ahorita. Muy bien, que le vaya bien. Y listo, muy agradecido. Mucha fuerza en su trabajo, doctor Valverde. Gracias por su labor. Son las 6:38.